Sebastian's waiting. Is it going yet? It's going? Okay. Muchas gracias a todos. Estoy feliz que tú eres aquí. Esta reunión es por primera comunión. Okay. Necesito presentar Sandra Hernandez. Sandra Hernandez va a recibir a mi intérprete. Okay. Así voy a hablar primeramente en inglés y Sandra va a traducir por mí. ¿Sí? Traducir por mí. Gracias. Thank you so much, everyone, for being here. Again, this meeting is for all the students who hope to make their first communion this spring and to celebrate their first reconciliation later this year. Gracias a todos por estar aquí. Esta junta es para los niños que van a hacer su primera comunión y que van a tener su primera confesión la primavera que viene el próximo año, pues. Sí. As we begin, I want to once again acknowledge everyone's patience and thank you for your patience with me and our parish staff members in this very difficult time. Antes de empezar, quiero que sepan que les agradezco la paciencia que tienen con él y con los miembros del equipo, los que trabajan aquí en el centro parroquial. Obviously, the coronavirus brings us many challenges and difficulties. Obviamente el coronavirus nos ha traído muchísimos problemas y dificultades. But that's not even the most difficult aspect of this year for us here in the parish. Pero eso no es el mayor problema que tenemos aquí en la parroquia. We also have some issues with our staff that has been very difficult. Tenemos también otros problemas con los empleados de la parroquia. First of all, of course, Sister Tita and Sister Natividad, who mostly did children's faith formation and prepared our children for First Communion and First Reconciliation. They were reassigned by their religious order, and we won't be getting any sisters to take their spot. Empezando con la hermana Tita y la hermana Nati, que ellas se encargaban de la educación religiosa de los niños, los preparaban para la primera comunión y la confesión, y su orden religiosa las mandó a otros lados, entonces ya no están con nosotros. And then, of course, another one of our staff members, Erica, was away for several months. Otro miembro de nuestro staff es Erika, que estuvo fuera de la parroquia por algunos meses. And even though Erica's back now, she will be leaving her job here at the parish at the end of November. Y aun cuando ya regresó a trabajar, va a dejar el empleo a finales de noviembre. So that's 3 full-time staff members who speak Spanish, our best Spanish speakers, who have not been able to work at the parish. Esos son 3 miembros del equipo que hablaban español y que ya no van a estar aquí. So it's been difficult for us to communicate with the Spanish community. And again, I want to thank you for your patience with us. Entonces, debido a eso ha sido difícil comunicarse con la comunidad hispana y otra vez gracias por la paciencia que han tenido. I know that communication has been challenging because there's some people who have been helping in with Spanish and they didn't always have the right information, and I know that a lot of people are confused. Han tenido personas que hablan español que han querido ayudar, pero no han podido dar la información correcta y pues eso es otro problema que hay. And I'm very sorry about that, but I'm also very proud of
you who have been so positive and so patient with us. Él está de todas maneras orgulloso porque han sido bastante pacientes y han sabido entender la situación. I know that there's a lot of people who are supposed to be at this meeting who aren't here. Hay muchas personas que se supone deberían estar aquí, pero no están. And I don't know why that is. No tienen idea por qué no están. But please, if you who are here could help us to communicate with people in our parish to make sure that people understand the situation that we're facing and the challenges, and just to keep doing their best. It would be very appreciated. Les pide ayuda para que si ustedes tienen manera de comunicarse con las personas que deberían estar aquí, que traten de hablar con ellos y asegurarse de que entienden por la situación por la que está pasando la parroquia, y que entiendan también que pues hay muchísimos retos a resolver. Okay, so with that, we're going to begin this meeting. Dicho eso, vamos a empezar la reunión. And the first thing that we will be doing is beginning in prayer. Vamos a comenzar esta reunión con oración. Vamos a orar una oración muy común, el Padre Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pueden sentarse. Once again, I want to thank everyone for being here this evening. Una vez más, quiero agradecerles a todos por estar aquí. The fact that you desire for your children to receive reconciliation and the Eucharist is very good. El hecho de que ustedes tengan el deseo de que sus hijos se confiesen por primera vez y reciban la Eucaristía es muy bueno. It means that God is at work in you as parents. Significa que Dios está trabajando en ustedes, dentro de ustedes como padres. God so much desires to be close to your children, and He brings children close to Him by working in the hearts of their mothers and fathers. Dios quiere que los niños se acerquen a Él y la manera en que lo logra es trabajando en los padres para que los acerquen a sus hijos a Él. And so I thank you for responding to what God is doing in your life. So, gracias por responder al llamado de Dios en ustedes. The Sacrament of Reconciliation is what we're preparing for right now. El sacramento de la reconciliación es para lo que estamos preparando a los niños ahorita. Of course, we hope that all the students will be ready for their first communion in the springtime. Esperamos que todos los niños estén listos para hacer su primera comunión en primavera. But first, we needed to prepare the students to learn the Sacrament of Reconciliation and confession. Pero primero necesitamos preparar a los niños para que aprendan el sacramento de la reconciliación, de la confesión. I have a lot of respect for our Hispanic parishioners because they take communion so seriously, and they show that by coming to the Sacrament of Reconciliation very devoutly. Respeta muchísimo a la comunidad hispana porque tomamos muy en serio la reconciliación, la Eucaristía, y cada vez que venimos a misa lo hacemos notar porque lo hacemos muy devotamente. I wish that our English community showed the same respect by going to confession before they receive Holy Communion. Le gustaría que la comunidad anglosajona mostrar el mismo respeto a la hora de la confesión y de la Eucaristía. And I believe that right now it's especially important for
children to learn how to repent. Cree que es muy, muy importante en estos momentos que los niños aprendan cómo arrepentirse. Okay, American culture, where they're growing up, will not teach them how to examine their lives and make good decisions. En la cultura americana no se les enseña cómo revisar lo que han hecho durante su vida y tomar buenas decisiones. And so if we're going to teach our children how to make good decisions and what to do when they make a bad decision, we're going to need to teach them very well. Entonces, si vamos a enseñar a nuestros hijos cómo tomar buenas decisiones y qué hacer cuando tomen una mala decisión, tenemos que enseñarlos muy bien. Yeah. So that's why we're here. Es por eso que estamos aquí. And so thank you for being present here. Again, gracias por estar aquí. First, I would like to introduce a couple important people. Primero les quiero presentar unas personas importantes. Okay. This is Kim Brennan, Kim Brennan and this is Ellen Nickerson, y Ellen Nickerson. and they are going to be the primary teachers for our students. Ellas van a ser las maestras principales de los niños. Can you see if someone's out there real quick? I think I just saw someone walk by. They will come up and explain to us the calendar and the schedule for our classes. Se van a poner ahí enfrente y les van a explicar el calendario y los horarios de las clases. But first, I want to say that this year, for our First Communion and First Reconciliation classes, Primero quiere decir que este año para las clases de Primera Comunión y Reconciliación we hope to offer them in person, esperamos poder ofrecerlas en persona, but we'll also be willing to make accommodations in case anybody wants to do the classes online. pero también van a estar abiertos a hacerlo en línea si alguna persona lo prefiere así. I know that there are some people who are still very nervous about their children being around groups of people. Sabe que hay muchas personas que todavía están nerviosas dejando que sus hijos convivan con otras personas. So you will have the option. Así que van a tener la opción de elegir. Okay. Now I'm going to invite Kim to come speak, Voy a invitar a Kim and of course Sandra will continue to translate. y of course voy a seguir. Ask. Hi, my name is Kim Brennan. Hola, mi nombre es Kim Brennan. I'm a parishioner both here and in Kelso. I'm sorry, again. I'm a parishioner both here and in Kelso. Okay, forma parte de esta parroquia y de Kelso. And I taught religious ed for 6th grade last year. Enseñó educación religiosa en el 6º grado el año pasado. And I like 8-year-olds a lot better. I apologize, the parent letter didn't get translated to Spanish. Se disculpa porque la hoja que le dieron no está en español, no se la tradujeron. But as soon as I get a Spanish copy, I will email it to everybody. Pero en cuanto tenga la copia en español, la va a mandar por email. But in the meantime, I'm going to go over the information on the letter, and you can take notes if you want, but again, I'll email it to you. Mientras voy a leer la hoja y ustedes pueden tomar notas si gustan. Okay, so actual first reconciliation is going to take place January 6th through 16th. Okay, la primera reconciliación va a ser en January what? 6th through Enero 16th. 6 a la 16. It will be by appointment Va a ser por cita, van a tener que hacer cita with either Father Oakes or Father Sebastian. con cualquiera de los dos, Padre Brian o Padre Sebastián. In order to help get your children ready for first reconciliation, Para poder ayudar a sus hijos a que estén listos para la primera reconciliación, they need to start memorizing all of the prayers on the prayer sheet right now.
necesitan empezar desde ya a memorizarse las oraciones que están en las hojas. It's Spanish on one side, English on the other. Español de un lado, inglés del otro. Please have your children learn whichever version they or you feel most comfortable with. Los niños se las pueden aprender de la manera que se les haga más fácil. Okay, in order to get ready for First Reconciliation, we're going to have 3 classes. Para la primera reconciliación van a haber 3 clases. The first class is going to be the weekend of November 21st and 22nd. La primera clase va a ser el fin de semana noviembre 21 y 22. We don't have class times yet because we don't know how many kids are going to be coming. Todavía no tenemos horario porque no sabemos cuántos niños van a ir. We're asking that everybody that is viewing this live stream or any of your friends call the office by Monday, November 16th, and let us know that their kids are planning to attend First Reconciliation classes. Okay. Les piden por favor que si sus hijos van a atender estas clases o sus amigos saben de alguien que sus hijos van a atender estas clases, que por favor llamen el lunes a la oficina. Es súper importante para que ellos estén seguros de que sus hijos van a venir a las clases y los anoten. Once we know how many children are coming, we will figure out what the class times are and we will assign times. En cuanto sepan la cantidad de niños que van a asistir, van a buscar el horario And I will send that out via email. y lo va a mandar por email. Okay, so at the class on November 21st and 22nd, we're going to talk about rules. En la clase de noviembre 21 y noviembre 22 van a hablar de, again, I'm sorry, Rules. de las reglas. So what are rules? Reglas con el agua. Why do we have rules? ¿Por qué tienen reglas? And God's rules, which are the 10 commandments, which are at the bottom of the prayer list. Okay. Y los 10 mandamientos que están al final de las oraciones. It is expected that at least one parent will attend class with their child. Se espera, por favor, se les pide que por lo menos uno de los papás atiendan las clases con sus hijos. The next class will be the weekend of December 12th and 13th. La siguiente clase sería diciembre 12 y 13. At that class, we're going to talk about what happens when we break rules. En esa clase se va a hablar de lo que pasa cuando se rompen las reglas. We'll talk about the story of the prodigal son, Van a hablar de la historia del hijo pródigo and then we'll talk about what we do when we make a confession. y van a hablar también de lo que tienen que hacer para confesarse. What to do before, Qué hacer antes, how to start, cómo empezar and what to do after. y qué hacer después de la confesión. For the weekend of January 2nd and 3rd, El fin de semana de enero 2 y 3 we will have volunteers in the church or in the Vamos a parish center, vamos a tener voluntarios en el centro parroquial o en la iglesia and the kids will come and individually recite all of the prayers. y los niños van a venir individualmente van a decir las oraciones a los voluntarios. They will have to also practice how to start their confession, Van a practicar también cómo empezar la confesión and we'll talk about the 10 commandments. y van a hablar también de los 10 mandamientos. At the January 2nd and 3rd meeting, En la junta de enero primero y segundo, Father Oaks hopes to have the sign-up sheets for the actual reconciliation. okay, el padre Brian va a tener una hoja donde se tiene que firmar para la reconciliación. Classes will not be more than an hour, Las clases no van a ser más de 1 hora and they will be in the parish center. y van a ser en el centro parroquial. And we will do social distancing, Y vamos a hacer distancia social. so every family will probably be at their own table. A lo mejor cada familia, bueno, lo más seguro es que cada familia tenga su propia mesa. Does anybody have any questions? ¿Preguntas? ¿Dudas? No lo escucho. The prayers, English or Spanish, they need to learn. Como se le haga más fácil al niño. La mayoría se los aprende en inglés porque hablan inglés todo el tiempo. Sí, por Oh, At what time do they have to call to the office to know about the classes? I will send out an email. I'll send an email Sí. probably Wednesday. Va a mandar un email con esa información. Yeah, if you're here and we have your email address on this sheet, you don't need to do anything else. We Sí. know that you're in the classes. Si su nombre ya está en esa hoja,
ya no tienen que hacer nada. Ellos ya saben que sus hijos van a estar en la clase. The only thing we need to know is if you want your student to do it online. Okay, lo único que necesitan saber es si su hijo lo va a hacer online o quieren que asista en persona. Yeah. And there is one important thing. Una cosa importante, Yeah, is that Kim and Ellen will be working with 2nd through 5th grade, but there's one other person who's not here who will be working with middle school. okay, Kim y Ellen van a trabajar con los niños de Segundo grado. segundo a quinto grado, y hay una persona que no está ahorita que va a trabajar con middle school. Sí. ¿Es todo? Y por el video, un momento, su pregunta fue, ¿los niños necesitan aprender sus oraciones en inglés y español o inglés o español? Y la respuesta es tu opción. Si tu niño prefieren en inglés, inglés. Si prefieren Español. español, español. Es tu opción. Question here. We won't know what time the classes are until we know how many kids are signed up. And so this is going to be viewed on live stream, and everybody's asked to call. Everybody who's not here in person needs to call the office by Monday, and then I'll figure it out, and I will send out an email to everybody on Tuesday or Wednesday. And I'll kind of assign classes, and if there's a problem, you can email me back and we'll figure it out. Yeah, so it's very important that you show up. Since we have an hour block to get everything in, it's very important that everyone is on time and Por eso es muy punctual. importante que se presenten a las juntas y a las clases todo, porque nada más es una hora, entonces pues se pierde tiempo si no llegan o llegan tarde. ¿Otras preguntas? ¿Nada? Other questions? ¿Otras preguntas? Did you check off everybody who's here? I did. Okay. Y tengo otra parte, porque creo que cada familia, where was she? Can I have your book? Did you bring your book with you? Okay. Okay. Thank you very much. Ready, Sandra? So the other part of this, of course, is in your home you participate in these classes. La otra parte de esta junta es que en sus casas ustedes participan de estas clases. Okay, does everybody have these books? Does everybody? ¿Todos tienen esos libros? Okay. That's no problem. It's just for the elementary, not for the middle school. Okay. I keep forgetting. I've got so many different Okay. Padre, levels. not everybody. Not She everybody? doesn't have them. And You don't she have them doesn't yet, have Sheila? either. Okay, después de esta reunión, vamos a la... Sí, bueno. You don't have them either? Okay. Habla conmigo después de la reunión, okay? For those of you who have started, how is the material working? Are you understanding it? Do you like it? Para los que ya están empezando con eso, ¿cómo está el material? Okay. Manny, it's going okay? It's pretty easy to figure out? ¿Es fácil? Okay, bueno. Pues una parte de este programa es una reunión cada mes. No con los niños, simplemente con los padres. Okay? Y lots of parent meetings this year, correct? De muchas juntas con los papás este año. See, and so it's important that every month all the parents meet with me just to make sure that the material is going well, and if any families are having any problems, that they can help each other to sort Figure this out. out.
Es importante que haya una junta de los padres con él cada mes, nada más para tratar si el material está siendo fácil de leer, de entender para los niños, si hay algún problema, si se está llevando bien las clases o cualquier cosa que le quieran decir sobre el material. And so we need to establish a time when we can have this. So after the meeting's over, we need to have a very brief discussion. We won't do it with the live stream going, to figure out what time works best for people. Okay. Después de la junta, ya no vamos a estar en vivo en internet, entonces se va a tratar el mejor tiempo para ustedes, lo que mejor funcione para ustedes para hacer las juntas. Claro? Okay. Mejor horario, perdón. ¿Hay preguntas sobre este programa? Okay. Entonces, creo que estamos... Oh, Yeah. sí. She's asking when are the other books are coming. The books are here. Oh, yes. Yeah, they're here. I can get them to you tonight. Yeah. Sí. ¿Hay otras preguntas? ¿Otra pregunta? Okay. Una cosa más. Ayúdame, por favor, para comunicar con tus amigos, porque estoy nerviosa porque fue mucha gente. I guess I'll just say in English, Yeah. because Erica called many people who said that they were going to be here tonight, and they are not here. And I don't know what to make of that. Les pide por favor que si conocen a la gente que se supone que iba a estar aquí hoy y no está, por favor le ayuden a llamarles y averiguar qué pasó, porque es mucha gente la que tenía que estar aquí y no está. So if anyone can help me figure out why people today said that they would be here and in just a few hours weren't able to, that would be very helpful for me, Lo because mismo, I need sí. to figure out how to communicate better Solo with quiero this saber community. qué pasó, por qué no están aquí. Okay. And for anyone who is watching on video, please, if you say that you're going to be here on a day, you have to be here. Por favor, las personas que están viendo esto en internet, es importante que si dijeron que van a estar aquí, estén aquí. Okay. I know it's difficult, and I know there's been some confusing things. Otra vez, sabe que es difícil y que ha habido mucha confusión, But part of the reason that I don't have as much time to spend communicating is because people say they're going to do things and then they don't show up. parte del problema por el que él no puede comunicarse bien con la gente es porque hay personas que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Because now someone from the office is going to have to call all these families again, and it just takes a lot of time. So, ahora alguien de la oficina va a tener que hablar otra vez a todas esas familias y toma mucho tiempo. And then it cuts into time to do many other things. Y corta tiempo de hacer muchas otras cosas. So please, if you say that you're going to be someplace, please do it. So, por favor, si dicen que van a estar en algún lugar, como aquí por ejemplo, pues por favor estén. And please, for those of you who are here, please help us if there's anything that we can do better. If you find out that people are confused or that they have some obstacle preventing them from participating, please let me know so that we can make that obstacle go away. Y por favor, otra vez, si pueden averiguar qué pasó con esas personas, por favor háganselo saber para pues buscar alguna solución. Sí. Gracias a todos por tu participación. Vamos a terminar esta junta con una oración muy pequeña. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Y you can turn off the